¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. Eh, para el registro, se me había olvidado comenzar a grabar la clase. La comencé a grabar ahora recién después de 10 minutos de introducción y para resumir, estamos abordando la actividad formativa que tienen que desarrollar durante esta semana y que se basa en los resultados y las respuestas que ustedes dieron al MAMAE y al ACRA, que son dos cuestionarios, o conjuntos de, sí, dos cuestionarios que miden aspectos críticos de la conducta de estudio. Y lo que les estaba mencionando yo es que existen dos grandes almacenes de memoria, eso es lo que se sabe a nivel de psicología cognitiva, y que primero está la memoria a largo plazo, que es donde se almacena la información duradera. Dice, tipo de memoria permanente o de tiempo ilimitado. No se ha demostrado experimentalmente cuánta información se puede almacenar en la memoria a largo plazo, ni cuánto tiempo dura. Hay cosas que uno recuerda durante 20 años y después las olvida. O sea, ustedes van a recordar el nombre de su compañero de banco de octavo básico durante mucho tiempo, pero quizás cuando tengan 70 años ya no lo van a poder recordar. No hay una claridad respecto de cuánto dura la información ahí. Pero lo que sí se sabe es que para que la información llegue al almacén a largo plazo, primero tiene que pasar por un almacén previo, que se llama memoria de trabajo o memoria a corto plazo, que es un espacio en donde sí se ha demostrado experimentalmente que la información, si no se ejecuta ningún proceso de retención, ahí va a durar 30 segundos máximo. Es decir, si yo les dicto un número de teléfono, ustedes lo repiten, lo repiten, lo repiten, hasta que lo marcan y de ahí se evapora. ¿Ya? Si no se repasa la información, se evapora a los 30 segundos. Y además es muy limitada. 9 unidades de información máximo. ¿Ya? Entonces, ese almacén es el que nosotros utilizamos para estudiar. Todo aquello que nosotros estamos estudiando entra primero a la memoria de trabajo. Luego pasa al almacén a largo plazo, pero obviamente a través de cierto de esfuerzo, se requiere esfuerzo. ¿Ya? Esa es la importancia de tener hábitos en el estudio. Entonces, cuando ustedes estudian con música, están haciendo algo que es muy interesante para su memoria, corto plazo, memoria de trabajo. Lo que se sabe de la memoria de trabajo es que está compuesta por distintos elementos. Lo primero que ustedes ven arriba es un ejecutivo central. El ejecutivo central es un proceso que funciona de manera casi automática y no muy accesible a la conciencia, que va asignando recursos de procesamiento a distintos subalmacenes. Dice acá más abajo agenda visoespacial, retén episódico, bucle fonológico. ¿Qué es la agenda visoespacial? Más que agenda, piénselo como un block. A mí me gusta más la palabra block. Block visoespacial. ¿Qué es un block visoespacial? El block visoespacial es un espacio virtual que ustedes tienen en su mente, que es como un block en donde ustedes pueden dibujar y donde se representa información visoespacial. Por ejemplo, si yo les digo, mira, ustedes van a un carrete, ¿ya? Y ustedes me dicen, oye, Alejandro, ¿puedo sacar una cerveza? Sí, seguro, anda y saca una cerveza. ¿Dónde están? Y yo les digo, mira, tú pasas por la cocina y al final de la cocina hay una puerta. Al final de la cocina a la derecha hay una puerta y hay una escalera que tienes que bajar. Y bajas y giras a la derecha. Y ahí tú te vas a encontrar con dos refrigeradores. Uno que está a la derecha y otro que está a la izquierda. Tienes que abrir el que está a la izquierda y está lleno de cervezas. ¿Se lo imaginaron? ¿Ya? ¿Sí? ¿Se imaginaron las cervezas? ¿Se imaginaron el refrigerador lleno de cervezas? Sí. Ya. Eso ustedes lo dibujaron mentalmente. ¿Dónde? ¿Ya? ¿Dónde? En este bloque visoespacial.
Y si ustedes se equivocaron, y si ustedes dicen, chuta, se supone que acá la escalera tenía que girar a la izquierda, es porque lo dibujaron mal en su mente. Yo dije a la derecha porque ustedes pensaron en la izquierda. Varias veces pasa eso, y eso es lo que... Y nosotros tenemos una capacidad limitada para representarnos instrucciones visoespaciales. A varios de ustedes les debe haber pasado que ustedes le piden instrucciones a alguien en la calle. Eso cada vez se utiliza menos, dado que hoy día a través de Google Maps, a través de Waze, nosotros resolvemos ese tipo de necesidades. Pero cuando ustedes le piden instrucciones ya a las personas, a veces las instrucciones son súper complicadas. Y les dicen, mira, tienes, no sé, pues en el campo, ¿cómo llego a la caseta de informaciones de Cernet? Y alguien les dice, mira, lo que usted tiene que hacer, es que tiene que caminar por este camino, irse por la berma, y usted se va a encontrar con un álamo. Cuando se encuentra con el álamo, tiene que girar a la izquierda en un camino de tierra, y usted tiene que seguir caminando y va a encontrar un paradero de micro. Usted, entonces ahí va a haber 2 metros, como 20 metros más allá, va a haber un camino que usted tiene que doblar a la izquierda y se va a encontrar con un estanque. Y así, y no terminan nunca las instrucciones, no terminan nunca. Y ahí es cuando se nos comienza a dibujar todo, porque el blog tiene un límite, tiene una capacidad limitada. Luego, y acá dice, donde dice agenda visoespacial, abajo dice semántica visual. ¿Qué es la semántica visual? Me gustaría preguntarles, ¿qué creen ustedes que se refiere a esa expresión semántica visual? ¿Como una estructura? Una estructura sí, pero semántica significa significado. En la agenda visoespacial, lo que se almacena es el significado que uno le da a las imágenes. Por ejemplo, imaginemos que yo les digo una estrella sobre un círculo. ¿Se lo pueden imaginar? ¿Se lo pueden imaginar? Sí. Perfecto. Si yo les digo una estrella al lado de un círculo, ¿se lo pueden imaginar? Sí. Ahora, yo estoy segurísimo, de que la mitad de ustedes se imaginó la estrella a la izquierda y la otra mitad se imaginó la estrella a la derecha. ¿Por qué? Porque la palabra sobre es muy precisa, pero la palabra al lado es muy vaga, o la expresión al lado es muy vaga, porque puede ser a la derecha o a la izquierda. Y de hecho, dependiendo de dónde uno vive, de cuáles son las experiencias de uno, al lado puede significar algo muy distinto. ¿Ya? Por ejemplo, las personas que son de Valparaíso, Viña, para ustedes al lado significa literalmente al lado. Para las personas que son de Santiago, al lado acepta muchos más significados. ¿Por qué? Porque para una persona en Santiago las distancias son mucho más largas. Entonces, si yo digo, mira, la carnicería está al lado de la botillería, eso puede ser a una cuadra. En cambio, para los viñamarinos, los porteños, al lado es literalmente al lado. Está la carnicería e inmediatamente adyacente está la botillería. ¿A qué voy con esto? Que eso de la semántica visual son los significados que tienen las palabras, que tienen, o los términos, las expresiones que tienen algún tipo de contenido visoespacial. En el blog visoespacial se almacena la información visoespacial y se resuelven los problemas visoespaciales. Alguien que aprende a resolver un cubo Rubik tiene súper entrenado ese procedimiento en su blog visoespacial. Luego, nosotros acá a la derecha tenemos algo que dice retén episódico. Más allá de las implicancias que tiene la palabra retén, hace referencia justamente a un espacio en donde se almacena algo por un tiempo. Eso es un retén policial, un lugar a donde van los detenidos y se mantienen durante un tiempo hasta que se los transfiere a otro lado. Eso es un retén. En el retén episódico se almacena información acerca de lo que ha sucedido, eventos del mundo. ¿Ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes, van al carrete, me dicen, Alejandro, ¿dónde hay cerveza? Y yo les doy todas las instrucciones para que vayan al refrigerador del sótano y saquen la cerveza, y yo les digo, y te puedo pedir un favor, tráete 5 cervezas, por favor. ¿Ya? Porque aparte de ti hay 4 personas que me pidieron cerveza. ¿Ya? Y ustedes de paleteados bajan, sacan la cerveza, están haciendo equilibrios con la cerveza y se les cae una.
Ustedes cuando llegan donde estoy yo me van a decir, Alejandro, oye, pucha, cometí un error, se me cayó una cerveza. Eso ustedes lo saben porque ustedes lo recuerdan. Es algo que ocurrió hace 5 segundos. Ustedes dicen, chuta, me eché una cerveza, ya, voy a ir y le voy a decir a Alejandro. Total, hay tantas cervezas que no creo que haya problema. Incluso la pueden reemplazar, pueden llegar con 5 cervezas sabiendo que hay una sexta que está rota abajo y tienen que bajar a trapear, a recoger los trozos de vidrio. Eso ustedes lo retienen porque tienen un retén episódico, que es en donde se almacena información de algo que acaba de ocurrir. Y finalmente, tenemos acá el bucle fonológico. ¿Qué es el bucle fonológico? ¿Qué es un bucle? Un bucle es un rizo, ¿ya? Un rulo, una especie de tirabuzón. Es algo que está constantemente girando. Un taladro es un bucle, ¿cierto? El taladro es capaz de horadar una superficie, porque el bucle se va cada vez metiendo más y más y más y más y más en la materia, en este caso en la madera. Eso es un bucle. Y en el bucle fonológico se almacena información verbal. Si ustedes están en una clase y de repente el compañero o la compañera al lado les pregunta, ¿qué dijo el profe? Ustedes todavía tienen claras las palabras del profe, las tienen claras en su mente. Y ustedes llegan y dicen, a ver, espérate, dijo que, no sé, que la semántica visual se refería al significado que tenían las expresiones en términos visoespaciales. Si ustedes son capaces de retener esa información y de reproducirla, esa información fonológica, información verbal que se pronuncia, que tiene un sonido particular, eso se almacena en el bucle fonológico. ¿Y por qué les cuento todo esto acerca del modelo de Baddeley? Que es básicamente cómo se sabe que es la memoria de trabajo o memoria a corto plazo. Porque quienes estudian con música, les cuesta estudiar con música, especialmente con música cantada, porque nosotros tenemos un entrenamiento en el habla. Nosotros como seres humanos que somos, estamos preprogramados para hablar. Y la mejor demostración de eso es que los niños y las niñas no aprenden a hablar porque se les enseña a hablar. Es cierto que nosotros estamos intencionando palabras, estamos todo el rato diciendo cosas como, por ejemplo, diga mamá, mamá, ¿dónde está la mamá? ¿Dónde está el papá? ¿Cómo se llama esto? Zapato. Nosotros estamos muchas veces intencionando eso. Pero si nosotros no lo hiciéramos, los niños y las niñas aprenderían a hablar igual. Lo único que necesitan es estar expuestos al lenguaje. Los niños ferales, que son los niños que fueron criados por animales, cosa que ha sido más común de lo que quizás ustedes creen a lo largo de la historia. El mejor ejemplo es Tarzán, que es una versión novelizada y muy exagerada de los progresos de un niño feral, pero que está basado en un caso real, y en muchos casos reales, porque en el siglo XIX particularmente hubo muchas misiones de colonización a distintos lugares de África y del sudeste asiático, en donde niños se perdieron en el bosque, niños de 2, 3 años, y terminaron siendo criados por lobos. El mejor ejemplo, que es un ejemplo histórico, lo tenemos en el mito de la fundación de Roma. Rómulo y Remo, gemelos, fueron criados por una loba. No es una historia que se le ocurrió a alguien, oye, qué loco sería que un par de niños fueran criados por una loba. No, en el pasado niños se han perdido y han sido criados con mayor o menor éxito por animales. Más de alguno de ustedes habrá conocido el caso de un perro que adoptó gatitos o gatos que adoptaron patitos. Ocurre, los animales son capaces de adoptar a otros animales, incluyendo los seres humanos. Los seres humanos criados por animales no desarrollan lenguaje. Así de simple. Y de hecho hay un periodo crítico para desarrollar el lenguaje que es aproximadamente hasta los 4 años, si no me equivoco. Si pasado ese tiempo un ser humano no ha sido expuesto al lenguaje, es muy poco probable que lo desarrolle. De hecho, está muy documentado un caso de un niño feral que fue encontrado en el sudeste asiático, en el siglo también XIX, que fue repatriado a Francia, donde la familia, que tenía muchos recursos, le contrató un tutor particular cuyo objetivo, cuya misión era a este chico civilizarlo, socializarlo, introducirlo a la cultura humana. Y su tutor
se encontró con muchas dificultades. En primer lugar, le costaba mucho que usara ropa. Siempre que le ponían ropa lo sentía como una restricción y terminaba arrancándosela con la boca. En segundo lugar, no conseguían que durmiera en una cama. Prefería dormir en el suelo. Suelo blando, pero suelo al fin y al cabo. Y en tercer lugar, nunca desarrolló el lenguaje. El niño fue repatriado aproximadamente a los 8 años y a los 12 años, después de 4 años de intentos, nunca desarrolló el lenguaje. La única palabra que fue capaz de reproducir fue leche, que en francés se dice le. Es decir, es un fonema súper simple. Son dos fonemas, L y E, le. Y utilizaba esta palabra únicamente en presencia de la leche, no para solicitar leche. Si ustedes tomaban un cuenco con leche, que a él le encantaba la leche, si ustedes ponían un cuenco con leche, él llegaba, lo veía y decía le, entusiasmado. Pero si ustedes la tapaban con un bol, por ejemplo, encima, él dejaba de decir le. Si ustedes agarraban el cuenco con leche y lo guardaban en el refrigerador, él habría sido capaz de golpear toda la tarde el refrigerador para obtener la leche, pero no era capaz de decir le. Es decir, para él, la palabra era una reacción a un estímulo, no una herramienta para hacer una solicitud. Así de crítico es el desarrollo del lenguaje. Si no se da hasta cierta edad, esa capacidad de abstracción a través de la herramienta hablada se hace imposible. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Que nosotros, como les decía, estamos programados para aprender a hablar. Cuando sabemos hablar, entendemos perfectamente lo que es el lenguaje. Y el mejor ejemplo lo da un fenómeno que se llama el fenómeno de cóctel. ¿Qué es el fenómeno de cóctel? Imagínense que ustedes están en un cóctel. Y esto está escrito en un cóctel porque un cóctel es una situación ficticia, una situación social que puede ser ficticia, puede ser real, en donde siempre vamos a estar sometidos a mucho barullo, a muchas conversaciones por ahí. Entonces imagínense que ustedes están, de lo mejor, en una conversación con alguien, y voy a tomar a alguien al azar. No al azar. Abraham, que acá tenemos un estudiante llamado Abraham, que no es un nombre común. Entonces Abraham está a lo mejor conversando, bla, 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 y de repente escucha que por ahí atrás alguien dice, el Abraham, bla, 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 bla. ¿Qué va a hacer Abraham? Inmediatamente va a poner atención en la conversación que está a sus espaldas. Inmediatamente. Y va a tratar de pasar piola, no se va a dar vuelta, va a fingir que le sigue poniendo atención a su interlocutor, pero va a estar pendiente de lo que dicen atrás. ¿Por qué? Porque nosotros estamos todo el rato procesando información lingüística, verbal. Todos estamos procesando la palabra, lo que se dice. Pongamos o no pongamos atención. Y cuando aparece algo relevante, inmediatamente nuestro foco de atención se va hacia allá. Y pasa, por lo tanto, que si ustedes están escuchando una canción, sea en inglés, sea en ruso, sea en castellano, y aparece alguna palabra, algo que les llama la atención, inmediatamente su foco de atención se va para allá. Y si ustedes tienen que estudiar algo que requiere lenguaje, principalmente texto escrito, o también matemáticas, porque las matemáticas nosotros las enseñamos y las aprendemos a través del lenguaje, inmediatamente nuestra atención se va hacia allá. Entonces, cuando la música es especialmente cantada, es muy difícil abstraerse de ella, muy difícil, aunque sea cantada en otro idioma. Y el mejor ejemplo está, o el mejor referente está en el hecho de que nosotros, hay un fenómeno que no me acuerdo cómo se llama, que se refiere a que nosotros podemos encontrarle a expresiones en otro idioma, significado o sonoridad en nuestro idioma. El mejor ejemplo es la canción Huevos con aceite. ¿Conocen la canción Huevos con aceite? Ya. La canción nunca dijo huevos con aceite. La canción dice, we're not gonna take it. No lo vamos a aceptar. Y en castellano es, we're not gonna take it. Suena tanto a huevos con aceite que en toda Latinoamérica la gente canta huevos con aceite. Y fue tan así que cuando Twisted Sister, el grupo que canta We're Not Gonna Take It, vino a Chile, terminaron cantando la canción, cantando en el coro Huevos con Aceite, para complacer al público chileno que tiene al frente. Y la gente estaba vuelta loca, vuelta loca. Y de hecho, hay muchas canciones similares. Hay en Billie Jean, de Michael Jackson, en el coro parece como que Michael Jackson dijera, tú quieres una manzana. Exacto, esa parte. No la voy a cantar yo porque si hay algo que yo no puedo hacer es cantar.
O mejor dicho, ustedes no querrían escucharme cantar. Si me pongo a cantar, la gente se desconecta inmediatamente. Así que nosotros tendemos a tratar de darle significado a aquellas cosas que nos suenan al lenguaje. Y por eso es que se hace tan difícil estudiar con música. Ahora, a propósito de lo que mencionaba de los animales, de los niños ferales, poner pregunta, ¿pero han sido capaces de comunicarse con los animales que los criaron? Absolutamente sí. Imagínense un niño criado por lobos. Criado, es decir, estamos hablando de que los lobos los cuidan de alguna manera. Amamantados amamantados por una loba. ¿Ya? Imaginemos un niño amamantado por una loba. Los mamíferos buscamos el cariño, y especialmente los animales en etapa de crianza, es decir, animales que tuvieron crías hace poco, que perdieron sus crías y que por alguna razón sienten cariño por la cría, van a tener afecto hacia esas crías y van a acicalarlos, los van a languetear, van a dormir con ellos, y ahí hay un placer. Y el niño o la niña comienzan a entender cuáles son los estados emocionales de los animales. Se han observado, de hecho, en los niños ferales, la capacidad de imitar los sonidos que hacen los animales adultos. Aullar como lobos, ¿cierto? Y aprenden a aullar como lobos de la misma manera en que los cachorros de lobo aprenden a aullar. Obviamente, los cachorros de lobo tienen una predisposición innata a aullar. Los niños humanos creados por lobos aprenden a aullar por imitación y quizás no lo hacen de la misma forma, ni bajo los mismos cánones, pero aprenden a comunicarse con los animales que los crean. Si no hay comunicación entre la cría y el cuidador, no hay sobrevivencia, es imposible. Especialmente para los niños humanos, es imposible. Wake Me Up Before You Go Go, también, sí, esa también era una canción que tiene no me acuerdo cuál es el nombre de este fenómeno, pero algo así como traducción translingüística, algo así se llama. ¿Ya? Cuando yo era chico, yo cantaba la canción diciendo a Luis Miguel le falla el coco. Esa era mi Wake Me Up Before You Go Go. Así que sí, ocurren muchas canciones y ustedes pueden encontrar una plétora, es decir, una gran infinidad de fenómenos similares en YouTube. Ahora, vamos a volver a la clase, ¿ya? A propósito de lo que yo les mencionaba. Estábamos diciendo que el BAMAE tiene 6 escalas. La primera de actitud, la segunda de hábitos. Uno de los hábitos típicos es estudiar con música. Y muchos otros hábitos similares. Eso es lo que mide esa escala. Luego, la tercera escala es la escala de habilidades. Escala, ojo, me refiero a un conjunto de preguntas que miden lo mismo. Y este conjunto de preguntas, la escala de habilidades, mide todos aquellos procesos mentales que, bien ejecutados, permiten estudiar de mejor manera, o permiten aprender de mejor manera. Por ejemplo, tomar notas, tomar apuntes. Esa es una habilidad crucial dentro de la enseñanza universitaria. Leer comprensivamente. Porque todos sabemos que el saber leer no implica necesariamente comprender lo que uno lee. Y hay mediciones internacionales que reflejan que en Chile más del 50% de las personas no entiende lo que lee. Son capaces de leer el titular del diario y luego ustedes les preguntan, bueno, ¿a qué se refiere eso que acaba de decir el diario? No sé. Solo lo que hicieron fue juntar letras, formar palabras y se acabó. Leer comprensivamente es difícil. O por ejemplo, leer comprensivamente rápido. También es una habilidad. Todos esos aspectos están medidos en esa tercera escala del BAMAE, que es habilidades. Luego, hay una cuarta escala, es método. Hace referencia a procedimientos protocolizados, es decir, procedimientos que tienen pasos específicos que hay que seguir, que ayudan también al aprendizaje. Por ejemplo, repasar la teoría antes de resolver un problema o un ejercicio. Hacer esquemas o resúmenes. Hacer, por ejemplo, hoy en día también podría ser un método, grabar la clase y luego escucharla. Por ejemplo, también lo que no se comprende, aprendérselo de memoria.
Es fatal, obviamente, llegar a la prueba con algo aprendido de memoria sin comprenderlo. Pero si es un buen método, ya, esto no lo entiendo, pero me lo voy a aprender de memoria y después le voy a preguntar al profe en clases. Eso es un método, porque asumo que con eso el profe me va a orientar un poquito más y me va a ayudar a entender. Por ejemplo, al leer, subrayar. Todos esos son métodos. Y esa es la quinta escala. No, la cuarta. La quinta escala es ambiente de estudio. Se refiere principalmente al lugar físico donde estudia la persona. Un buen ambiente de estudio tiene buena iluminación, tranquilidad y todos los implementos necesarios para estudiar. Obviamente, este cuestionario es antiguo, es de los años 90, por lo tanto no incluye Internet. Hoy día se entiende que Internet es esencial para estudiar, especialmente cómo resuelven ustedes una duda acerca de una palabra cuyo significado desconocen. Vamos a Google, ¿cierto? Antes uno se tenía que parar, ir al diccionario, buscar la palabra en el diccionario, pero ojo, si alguno de ustedes no tiene Internet y sí tiene un diccionario, igual lo sabe utilizar. Pero ese es el asunto. Si tuviéramos una actualización del cuestionario para el día de hoy, sin duda que incluiría Internet. Entonces, tener Internet, tener una buena conexión a Internet, todos esos son elementos físicos que son importantes dentro de la conducta de estudio. Ese es un buen ambiente de estudio. Pero la escala de ambiente también hace referencia a las condiciones sociales del estudio. Por ejemplo, el que otras personas, las personas con las que uno vive, tengan una actitud positiva hacia el estudio de uno. Porque si uno se sienta a estudiar y a uno están constantemente diciéndole, oye, necesito que salgas a botar la basura, oye, necesito que vayas a comprar a la esquina, o a uno le meten bulla, por ejemplo. Todo eso también es parte de un mal ambiente de estudio. Pero cuando la familia o el grupo de amigos, las personas con las que uno vive, guardan silencio especialmente porque saben que uno está estudiando, eso es espectacular, es impagable. Eso también es parte del ambiente de estudio. Y ahora, la sexta escala es preparación, rendimiento de evaluaciones. Que una cosa es estudiar, en términos generales, y otra cosa es prepararse para la prueba, para el examen. Una típica conducta propia de estudiar, de preparar evaluaciones, es, no sé si alguno de ustedes hace esto, pero justo antes de la prueba, ir donde un compañero o una compañera y decir, ya, pregúntame algo. ¿Cómo que te pregunta algo? Pregúntame algo de la materia. Y eso uno lo utiliza como un barómetro rápido para saber si uno sabe o no sabe. Y si uno le hace una pregunta y uno queda con una duda tremenda, y uno no tiene la más pituitaria idea de lo que uno le están preguntando, uno se preocupa. Y ahí uno va, se zambulle en los cuadernos. Esa es una típica conducta de estudio, que hace referencia a todas esas conductas exclusivas de preparación de una evaluación. Y también de rendir, de lo que uno hace durante la evaluación. Por ejemplo, hay personas que saben respecto de sí mismos que se ponen súper nerviosos con las pruebas. Entonces dicen, como yo me pongo muy nervioso o muy nerviosa con las pruebas, una vez que a mí me la entregan, yo me doy 5 minutos de respiración. Y ni siquiera la veo, ni siquiera la toco. Hago mi espacio de concentración zen, y una vez que ya estoy más calmado, más calmada, ahí me pongo atención a la prueba. Algunas personas hacen eso, ¿cierto? Otras personas revisan la prueba entera. Digamos que son 60 preguntas. Y comienzan a revisarlas todas. Ya, esta sí, oh, esto está difícil, a ver, oh, esto no tengo idea, sí, acá sí, esto podría ser. Ah, chuta, la primera parte es de verdadero y falso y la segunda es de alternativa. También algunas personas revisan la prueba antes de comenzar a responder. Todas esas son conductas de rendición de evaluaciones. Y a eso hace referencia a esa escala. Ahora, si ustedes se van al Excel, acá estamos en el Excel, se van a encontrar con esto, ¿ya? La primera hoja dice respuestas BAMAE. Acá tienen ustedes ordenado por root. Lo publicamos con root y no con nombre para que cada uno tenga acceso a su propio conjunto de respuestas y de puntaje y se acabó. Ahora, me acabo de dar cuenta de que los dos primeros roots no están ordenados. Hay un primer root que se me fue, no está ordenado ordinalmente, pero bueno, la persona que, si no encuentran su root, pueden utilizar control B larga, y esa es una función que les permite a ustedes buscar un conjunto de caracteres dentro de la hoja.
Entonces, si no encuentran su root, ingrésenlo acá, ¿ya? Este es mi root, y lo buscan. Y lo ponen en buscar. Obviamente mi root no está ahí, por eso no va a aparecer. Aparece, no se pudo encontrar lo que estaba buscando. Si les aparece ese mensaje, es porque el root no está. Si su root no estuviera, si no están sus respuestas, busquen una y otra vez. Y si ya después de la tercera búsqueda, a mano, con la función control B, no encuentran su root, mándenme un mail para que yo vea qué es lo que sucedió. Bueno, y acá entonces ustedes tienen arriba, en la primera fila, la indicación de a qué escala responde la pregunta. Y luego abajo ustedes buscan su root y ustedes ponen lo que respondieron. Y ahí ustedes pueden generar un panorama acerca de qué respondieron en cada una de sus preguntas. Ahora, luego está el ACRA, que está ordenado de la misma manera, también publicado por root, pero el ACRA tiene otras escalas. Creo que es más fácil explicar esto a través de un diagrama. Así que déjenme buscar un diagrama que sea útil para esto. Ya. Cuando se trata de la comprensión y retención de información, sabemos que es un proceso complejo, que tiene 3 etapas. Adquisición, codificación de información y recuperación de información. La adquisición de información se refiere a todos aquellos procesos mentales que uno hace para llevar la información del medio físico que uno tiene al frente, la pantalla del computador, el texto, la película, a los sentidos sensoriales. Básicamente es poner atención. De hecho, les voy a poner un ejemplo para hacer esto un poquito más entretenido. Les voy a poner un pequeño ejercicio . Esta es una prueba de atención selectiva. Por favor, les voy a pedir que miren la pantalla. Instrucciones. Cuenten cuántas veces los jugadores que están de blanco se hacen pases con la pelota de básquetbol. ¿Cuántos pases hacen los de blanco? Cuéntenlo, por favor. Ya. ¿Cuántos pases contaron? La respuesta correcta es 15 pases. Pero la gran pregunta es, ¿vieron el gorila? Ustedes se van a preguntar, ¿qué gorila? Ahí vamos a ver el video de nuevo. Por favor, pongan atención a lo que está sucediendo en la pantalla. Ahí está el gorila. Un sujeto vestido de gorila que hasta se golpeó el pecho, se dio el lujo de golpearse el pecho y se fue. Algunos de ustedes ya conocían este test de antemano. Otros no. Algunos se dieron cuenta de que había un gorila. Pero la mayoría de ustedes ni notaron el gorila. ¿Por qué? Nuevamente, porque nuestra capacidad de procesamiento de información es muy limitada. Y si yo les pido que ustedes se fijen en lo blanco, ustedes eliminan lo negro ya no es relevante. Entonces, cuando aparecen otros elementos negros, los dejan de pescar. Si yo les hubiese dicho, cuenten los pases del equipo negro, quizá hubiesen notado el gorila. Más de ustedes habrían notado el gorila. Ya. Por ejemplo, Pamela dice, yo lo vi, pero no conté bien los pases. Claro, porque en el fondo, dado que no pusiste completa atención en los pases, tu mente estaba más dispuesta
a notar otros elementos más distintos. Ahora, este es un test que se ha hecho a nivel experimental y les juro que la mayoría de las personas no notan los gorilas. O sea, no notan el gorila. Y yo lo sé porque esto yo lo he mostrado en clases antes y típicamente después de que cuando se muestra nuevamente el gorila, hay personas que se llevan las manos a la cabeza, otros dudan de su cordura, de su inteligencia, pero no, es natural no ver el gorila. Si en el fondo nosotros tenemos una capacidad de procesamiento de información que es muy, muy limitada. Entonces, eso es lo que pasa con este test y particularmente con este modelo. La adquisición de la que yo les hablaba, ¿ya?, es eso, llevar la información, en este caso de la pantalla, a los sentidos. En el fondo, ver el gorila. Luego viene una segunda etapa, una vez que el estímulo ya desaparece, ¿ya?, una vez que el profesor dijo lo que tenía que decir. Ustedes tienen que retener información. Tomar apuntes, por ejemplo, implica traducir esa frase larga que dijo el profesor en lenguaje formal a una frase corta que yo pueda escribir y entender. Esa traducción no es solamente retener la información, ahí dice retención, ¿ya? Pero vamos a cambiar esto a, como lo menciona el ACRA, codificación. ¿Qué es la codificación? Es llevar la información a un código significativo para mí. Por ejemplo, imaginemos que yo digo, no es el caso que hoy día no vamos a terminar antes la sesión asincrónica. Perdón, la sesión sincrónica. No es el caso que hoy día no vamos a terminar antes la sesión sincrónica. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? O mejor dicho, ¿qué dije realmente? No es el caso que hoy día no vamos a terminar antes la sesión sincrónica. ¿Que vamos a terminar antes? Exacto. No sé quién dijo eso, pero exacto. Que vamos a terminar antes. ¿Quién lo dijo? ¿Lo dijo nadie? ¿Lo dijiste tú, Francisca? No. ¿Quién lo dijo? Yo. Ya, La Paulette. Lo que hizo Paulette fue llevar lo que yo dije con una doble negación. No es el caso que no vamos a salir antes. No es el caso que no. No, no. Eso es una doble negación. Y las dobles negaciones se anulan. Entonces lo que hizo Paulette es que tradujo la doble negación a una afirmación. Y esto de la sesión sincrónica es la clase. Salir antes, terminar antes. Esa reducción a lo comprensible es justamente un ejemplo de codificación. Debo una pregunta. Es como cuando dicen, ¿no quieres algo? Sería sí, no quiero. Claro, es que eso es lo que complica, ¿cierto? Imaginen que ustedes le preguntan a alguien, ustedes comparten una habitación y dicen, ¿te molesta si pongo música? Y la otra persona dice, sí. Uno se complica. ¿Sí qué? ¿Sí puedo poner música o sí no? ¿Sí te molesta que ponga música? Sí, no. ¿Cierto? Eso de las dobles negaciones son complicadas. Por eso es que hay que ser súper claro a la hora de procesarlas. Pero toda esa complejidad a la que uno se ve sometido, hacerla comprensible es codificarla de una manera que tenga sentido para uno. Imaginemos que ustedes terminan de ver una película y se encuentran con alguien, ¿ya?, en la calle. Salen del cine y se encuentran con alguien. Oye, ¿de dónde vienes del cine? ¿Y qué fuiste a ver? No sé, les voy a inventar. Mother. ¿Vieron Mother? Mother es una película en donde actúan la Jennifer Lawrence y el Javier Bardem. Esta película de acá. ¿La vieron? ¿Alguien la vio? No. No. ¿Alguna persona acá la ha visto? Ponga otro ejemplo. Ya, Alanis la vio. ¿Ya? Alanis, ¿tú serías capaz de resumir en una o dos frases de qué se trata la película sin hacer spoilers? No necesariamente, no te pido que lo hagas ahora, pero la pregunta es, ¿serías capaz o no serías capaz de resumirla en dos frases?
Ya. Alanis dice no. ¿Por qué no? ¿Y por qué escogí esta película? Porque esta película es tremendamente compleja y metafórica e impactante. Si alguno de ustedes tiene acceso a la película, si alguno de ustedes es capaz de descargarla ilegalmente, por favor, véala. Véala y por sobre todo, espero que no sea una persona muy impresionable, porque hay, no, creo que no está en Netflix. No sé si está en Netflix. No. Y si yo podría, sí, yo creo que podría resumirla en dos frases. Y básicamente, es la historia de una pareja que vive tranquilamente en una casa en el campo y que recibe una visita que da lugar a una serie de eventos que hacen que el mundo de la protagonista se vaya desestructurando de una manera artísticamente impactante. Eso es lo que yo puedo decir respecto de la película. Ahora, Alanis dice que Mother sí está en Netflix. Perfecto. Hoy en día, lamentablemente, el mundo se divide en dos grandes secciones, los que tienen Netflix y los que no tienen Netflix. Por eso no me gusta mucho esto, está en Netflix, porque, pucha, qué bien por los que tienen Netflix, pero qué mal por los que no tienen Netflix. Ahora, los que no tengan Netflix, no se preocupen, ya la podrán ver, pero Mother es una película tremendamente desafiante intelectualmente. Entonces, que termine la película y que uno le pregunte de qué se trataba la película y que uno sea capaz de describirla con mayor detalle, con mayor precisión o menor precisión, eso es codificación. ¿De qué se trataba el texto? ¿Qué es lo que acaba de decir el profesor? ¿En qué consiste esta idea? ¿Ya? Eso es codificación. ¿Ya? Y a eso hace referencia esta segunda parte, retención. Ahí dice abajo, intervalo, información posterior. ¿A qué se refiere? Con que la codificación se da en un intervalo entre que uno adquirió la información y que uno la tiene que reproducir. Básicamente, corresponde al estudio. No, perdón. La adquisición y la codificación corresponden al estudio. La adquisición es el momento mismo del estudio. La codificación o retención es ese momento en que ustedes se van en la micro, rumbo a clases, pensando en la materia. ¿Cómo era esto? ¿De qué se trataba? ¿Cuáles eran los elementos del modelo? Todo eso es codificación-retención. Y luego, finalmente, tenemos el recuerdo, ¿ya? O recuperación. Esa es la etapa en donde al sujeto se le pide que recupere la información que se le entregó. Por ejemplo, ¿ya? No les voy a pedir que ustedes lo hagan ahora, pero ¿serían capaces ustedes de decirme cuáles eran las 6 escalas del BAMAE? El que lo intenten hacer, el proceso mental por el cual están tratando de recuperar esa información, y el que logren hacerlo, eso es recuperación. Y a eso hace referencia el ACRA, a esas 3 etapas del aprendizaje: adquisición, codificación, recuperación. Pero además hay una cuarta escala, que es la escala de apoyo al procesamiento. ¿Y qué es el apoyo al procesamiento? Todo aquello que ustedes pueden hacer no es ni adquisición, ni codificación, ni recuperación, lo que ayuda de alguna manera al aprendizaje. Por ejemplo, organizarse mentalmente. Por ejemplo, someterse uno mismo a examen. Cuando uno se da cuenta de que su método de estudio no es adecuado y uno hace cambios, eso también es apoyo al procesamiento. Por ejemplo, relajarse. Todos ustedes saben, o más o menos saben, si cuando están nerviosos o nerviosas son capaces de relajarse o no. ¿Y cómo lo hacen para relajarse? Algunas personas lo que hacen es que cierran los ojos y respiran profundo. Otras personas se dan autoinstrucciones. Relájate, no es para tanto, no es tan terrible, no es complejo. Por ejemplo, a mí me pasa cuando estoy en un grupo en donde yo estoy contando algo, por ejemplo, haciendo clases, o cuando estoy contando una anécdota en una reunión social, pasa que a veces yo me miro desde fuera.
Me pongo a mirar a mí mismo desde fuera y me pregunto, ¿se entiende lo que estoy diciendo? O, por ejemplo, si estoy contando un chiste, ¿me está poniendo atención la audiencia? ¿Es apropiado el chiste que estoy contando? ¿Lo estoy contando bien? Porque contar un chiste requiere habilidad. Y hago ciertos cambios dependiendo de si la situación lo amerita o no. Eso también es apoyo al procesamiento. Y lo llamo al aprendizaje hasta que ustedes de repente están estudiando y ustedes se preguntan a sí mismos, ¿estoy aprendiendo? ¿Estoy reteniendo información? Eso es apoyo al procesamiento. Eso se referencia a esa cuarta escala. Entonces, por eso es que el ACRA se llama así. El nombre ACRA es una sigla que significa adquisición, codificación, retención y apoyo. ACRA. Y lo que ustedes tienen acá es, en el fondo, los resultados, ¿ya? Las respuestas, perdón, que ustedes dieron a las 4 escalas del ACRA, desmenuzado por pregunta. Entonces, toda esta información de ustedes les va a servir para realizar la guía, que es una guía formativa. ¿En qué sentido es una guía formativa? Es una guía que va a ser evaluada en base a una rúbrica, es decir, nadie les puede explicar lo que es una rúbrica, va a ser evaluada en base a una rúbrica, pero la nota que ustedes obtengan no vale. La nota es solo referencial. Ahora, Débora me dice, profe, a mí me salen con números. ¿Qué es lo que te sale con números? Que haya entrado a otra parte. Fíjate, Débora, ¿en cuál de las 3 hojas estás? Mira, ¿se ve dónde está el cursor? Dice respuesta PAMAE, luego dice respuesta sacra. Nicole dice algo que es muy probable, dice está viendo el puntaje. En la tercera hoja están los puntajes. ¿Ya? Acá está el root de una persona, el root de la otra, y acá está puntaje obtuvo en actitudes, qué puntaje obtuvo en hábitos, qué puntaje obtuvo en habilidades, método, ambiente, evaluaciones. ¿Era eso, cierto, Débora? Parece que sí. Ahora, ¿qué significan estos puntajes? Estos puntajes están en percentiles. ¿Y qué es un percentil? Un percentil es una traducción de un grupo de datos a una escala de porcentaje. Si alguien tiene, por ejemplo, ¿ya? Acá voy a hacer un zoom, ¿ya? Por ejemplo, este de acá. Ese 95 significa que en habilidades, esa persona quedó ubicada sobre el 95% de la muestra que se utilizó para construir este cuestionario. ¿A qué hace referencia eso? Todos los cuestionarios psicométricos que arrojan un resultado cuantitativo fueron construidos haciendo una medición en una población real, en un grupo de personas reales. En este caso, sujetos que estudiaban, sujetos escolares que estudiaban. Y se midieron sus habilidades. O mejor dicho, más que se midieron sus habilidades, también se les hicieron las mismas preguntas. Todo esto es de autorreporte. Nada de esto nos dice si ustedes son habilosos o no. Esto es lo único que nos dice si ustedes dicen ser habilosos o no. Porque cuando alguien dice, yo soy capaz de leer comprensivamente, yo no sé si realmente es capaz de leer comprensivamente. Solo sé que él dice ser capaz de leer comprensivamente. Y en este caso, ese 95 significa que esa persona, en la escala de habilidades, dio respuestas favorables por sobre el 95% del grupo con el que se construyó originalmente el cuestionario. A eso se refiere. Por lo tanto, 100 es el mejor resultado posible y 0 es el peor resultado posible. Si alguien obtuvo 0, en primer lugar, no se desespere, no se amilane. ¿Ok? Porque es súper importante tener presente que alguien que obtuvo 0 dio respuestas que nos dicen que está ubicado por debajo del 100% de la muestra, por debajo del 100% del grupo original que se utilizó para construir este cuestionario. Por lo tanto, ese 0%, perdón, mejor dicho, ese 0, nos dice que esa persona
hizo un juicio respecto de sí mismo que es lapidario. Pero puede ser perfectamente que esa persona sea extremadamente sincera o hipercrítica. ¿Yo hago esto? No, no lo hago. ¿Yo hago esto otro? No, no lo hago. ¿Hago bien esto? No, lo hago pésimo. Existen personas que son así. Entonces, si alguien obtuvo un 0, significa que su reporte respecto de sí mismo, de sí misma, es negativo. Este cuestionario solamente funciona en la medida en que las personas hayan sido realistas, ni exageradamente optimistas, ni exageradamente pesimistas respecto de sí mismos o de sí mismas, ¿ya? Pero sí es una buena forma de partir, ¿ya? Por ejemplo, hay personas que tienen muy buenos puntajes, por ejemplo, acá, hay una persona que tiene un 65 en codificación y un 4 en adquisición. Es raro, es muy raro que alguien sea muy malo para adquirir información y muy bueno para retenerla y codificarla. El puntaje, en cambio, acá tenemos una persona que tiene mucha consistencia, 65 en cada una de las escalas. Mientras más consistencia haya entre las escalas, más realista parece ser el análisis, ¿ya? Pero nuevamente, como les digo, esto es solamente autorreporte, por lo tanto no nos dice cómo son ustedes, sino que nos dice cómo ustedes dicen que son, que es distinto, ¿ya? Pero en psicología es muy poco lo que uno puede trabajar con la realidad, uno trabaja más bien con la percepción que tienen los sujetos de sí mismos y sí mismos, ¿ya? Así que ese es el archivo que ustedes debían bajar hoy día, ¿ok? Luego, lo que ustedes tienen que hacer es hacer la actividad formativa, que se las voy a mostrar ahora. No sé si tuvieron, dicho sea de paso, la oportunidad de revisar la actividad formativa, que es este Word que está acá en el aula virtual. Profe, Sí, dígame. que usted dijo que los resultados iban a ayudar para la guía, pero por ejemplo, a mí no me sale el del Acre, entonces no puedo hacerlo. O la Polet que no hizo los test. Eso revisémoslo después caso a caso. Ya yo les voy a pedir que me manden por correo una indicación acerca de, Alejandro, mira, ¿sabes qué? No están mis puntajes y yo sí retiro el cuestionario. Por favor, ¿podrías ver qué es lo que sucede ahí? Porque existe la posibilidad terrible de que hayan respondido el cuestionario y que sus respuestas no hayan quedado registradas por alguna razón extraña y paranormal. Que era súper largo. Claro, si eso es lo que más me da lata. Pero si no es el caso, quizás exista la posibilidad que yo, en el fondo, cuando copié y pegué, justo me faltó la última línea, puede que sea algo así, ¿ya? ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido. Así que, como les decía, las personas que tengan en esos casos excepcionales, mándenme un mail, ¿ya? Entonces, acá está la actividad formativa. No sé si la están viendo. No. ¿No? No. Parece que sí la deberían estar viendo, ¿cierto? Sí. Ya. Acá dice, instrucciones. Se realiza de manera individual, ¿ya? Esta actividad no tiene calificación porque es formativa y se tiene que entregar máximo el 27 de abril, máximo el próximo lunes. Ojalá la puedan entregar antes. Algunos de ustedes la podrían hacer perfectamente hoy día. Ya. Lo primero es revisar los puntajes obtenidos en cada una de las escalas de los dos instrumentos. Puntajes y respuestas, ¿ya? Y la respuesta, ¿ya? Para entender qué significan sus resultados, deben revisar las clases virtuales asincrónicas que están disponibles en el aula virtual, que son los dos videos de YouTube, Bamae y Acra. Dice, luego de revisar tus respuestas y de comprender lo que significan tus puntajes, haz un listado de 3 fortalezas y 3 debilidades que han aparecido en estos instrumentos indicando qué escala de los dos cuestionarios es la fuente. Es decir, acá, por ejemplo, yo describo mi primera fortaleza. Y acá pongo el nombre del cuestionario. Y realmente debería decir el nombre del cuestionario y de la escala. Por ejemplo, voy a inventar. Descripción. Me di cuenta de que yo soy realmente poco metódico porque tengo esta fantasía de que para estudiar hay que estar inspirado y por lo tanto yo estudio como me inspiro en el momento, ¿ya? ¿Y de dónde saco esta información? De mis respuestas de la escala método en el Bamae, por ejemplo. Eso para fortalezas, eso para debilidades. Y acá está el espacio para 1, 2, 3 fortalezas, 1, 2, 3 debilidades. Y acá abajo dice rúbrica de evaluación. ¿Qué es una rúbrica de evaluación? Es una tabla que indica cómo va a ser evaluado el sujeto y que refleja
para cada uno de los niveles, por ejemplo, en cada escala, en cada aspecto, el sujeto puede ser evaluado con un 0, con un 1, un 2 y un 3. El 3 equivale a logrado, el 2 a medianamente logrado, el 1 a no logrado y el 0 a no realizado o entregado fuera de plazo. Para obtener un 3 en instrumentos, uno lo que necesita es haber referido los dos instrumentos correctamente. Es decir, yo puse fortalezas y debilidades que saqué del ACRA y del BAMAE. Si yo solo saqué fortalezas y debilidades del BAMAE, voy a obtener un punto. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y acá está la escala, perdón, la rúbrica. Puntaje máximo 12, eso corresponde al 7. Ahora, exactamente, por ejemplo, a cuánto corresponde un 8, eso va a depender del desempeño del grupo, porque nosotros calculamos las notas con Paula utilizando un recurso que se denomina, una herramienta que se denomina PREMA, que es un ajuste de la escala al rendimiento del grupo. De esa manera, si la mayoría del grupo saca muy mala nota, muy bajo puntaje, se entiende que la actividad fue demasiado difícil y por lo tanto la escala baja y por lo tanto los puntajes suben, y viceversa. Ahora, ¿hasta cuándo se tienen que enviar? Hasta el 27 de abril, es decir, hasta el lunes próximo. Pero piensen en eso como la última opción. Piensen en esto como que lo tuvieran que hacer el viernes. Yo no sé si ustedes con el tema de la cuarentena están respetando los fines de semana. Ojalá que sí. ¿Para qué van a trabajar un sábado o un domingo, especialmente al comienzo del semestre? Traten de hacer esto hoy día. Esto no les va a tomar más de 1 hora, ya 2 horas cuando mucho. ¿Ya? Así que por lo tanto, si algo lo están viendo el 27, pucha, se dejaron de estar. Traten de enviarlo antes, ¿ok? Así que eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Y dónde se sube? Se sube acá ustedes tienen este link, espacio para subir actividad formativa 1. El Word, ustedes ponen sus descripciones de sus fortalezas y sus debilidades, citando la escala de la cual ustedes extrajeron esta información, es decir, puse muchos totalmente en desacuerdo, por ejemplo, en esta escala, y por lo tanto ya me di cuenta de que en términos de hábitos, sí, tengo pocos hábitos de estudio, por ejemplo. O también alguien podría poner fortaleza. Mira, la verdad es que yo en preparación de evaluaciones soy bastante buena, me di cuenta, porque la verdad es que en todos estos aspectos que me preguntaron yo puse sí, totalmente de acuerdo, siempre lo hago. Así que sí, hasta me sorprendí a mí misma. También podría ser. ¿Okay? Siempre con un lenguaje técnico, ya traten de evitar obviamente las redacciones coloquiales, o así como uno habla cotidianamente. No, esto tiene que ser con precisión de una profesión. Y ahí es donde ustedes tienen que subir el Word. ¿Ok? Así que eso es lo que tienen que hacer ustedes esta semana. ¿Alguna pregunta al respecto? Tu correo institucional es alejandro.fernandez@ub.cl. Justamente. Pero Ahí ojo, le voy a... hacia allá tienen que dirigir las consultas. La actividad se sube en el aula virtual. Ya no, es para avisarle cuando tenga listos los cuestionarios, porque como no los he hecho, los voy a hacer Ah, ahora. verdad. Toda la razón, Paulette, se me había olvidado. Es súper importante eso. Yo voy a estar revisando mi correo todos los días y ahí, cuando tenga información, cuando tú hayas respondido, agarro tu respuesta y ¡pum! Las pongo en el Excel, hace su magia y aparecen tus puntajes. Y te los voy a mandar Gracias, por correo. profe. De nada. Profe, entonces yo tengo que hacer lo mismo con el lacra que no aparece. ¿Qué, perdón, Francisca? Que a mí no me aparece el puntaje de lacra, entonces tengo que volver a hacerlo y se lo mando. No lo sé. A ver, guárdame un poquito déjame ver algo. Voy a ver si es que están tus respuestas. Me dijiste que no te aparecen tus puntajes de lacra. Sí, a ver, déjame. Yo también lo tengo acá. Ah, ya. O sea, no sé cuál de los dos, pero hay uno que no me aparece. Como el de la segunda columna no me aparece. Eso es el lacra. Me dijiste, Francisca, que tu apellido es Castillo. Castillo. Sí, es cierto que no aparecen. Déjame ver. Sí, efectivamente no están registrados. No están y no sé por qué. Pucha, Terrible. lo único que te puedo decir, Francisca, es que parece que
alguna razón no quedaron registrados, voy a necesitar que lo respondan de nuevo. Pero en honor a la verdad, si viene es trabajo, estamos hablando de 15 minutos, ¿cierto? Y no creo que sea una situación en donde tú tengas que viajar a otra ciudad, ¿cierto? Digamos que el confinamiento nos obliga a reconsiderar el tiempo. Ahora, Sí. Pela me pregunta, ¿cómo se traducían los puntajes a fuerzas o debilidades? En base a un criterio subjetivo. Es decir, estas herramientas me dicen algo de mí. Por ejemplo, me dicen, voy a inventar, que yo tengo un puntaje de 20 en habilidades, que es bajo, es decir, estoy sobre el 20% de la muestra original. Sí, sí es bajo. Pero algunos de ustedes podrían decir, pero yo no creo que yo sea poco habiloso. La verdad es que tiene que ver con que yo no me he entrenado mucho, porque yo vengo del colegio y en el colegio yo hacía lo que había que hacer. Pero yo respondí muy relajadamente el cuestionario. Por lo tanto, yo no creo que sea un poco habiloso. Y de hecho, una habilidad que yo tengo es que yo creo que soy bueno para leer comprensivamente. Y de hecho, y por lo tanto ese no lo voy a pescar. Pero sí me voy a fijar por ejemplo, en método. Que en método yo obtuve un puntaje relativamente alto, 60. Estoy sobre el 60% de la muestra. No es tan alto, pero yo sí creo ser una persona metódica. Y la mejor demostración está en el hecho de que yo soy ordenado, yo tengo todo mi material a la mano, y yo tengo un método de estudio que hasta yo le he enseñado a otras personas. En el fondo, el puntaje tiene que ser un referente inicial. ¿Ya? No hay una tabla específica que a mí me diga, ya, por ejemplo, de 55 para arriba es fortaleza y de 54 para abajo es debilidad. No. Depende de cómo ustedes evalúan que estos puntajes hablan de ustedes con precisión. ¿Ya? Y resuelvo preguntas si las debilidades y las fortalezas aparecen en los videos. No, no aparecen en los videos. Eso va en cada uno saberlo. En el fondo, lo principal es que ustedes también se fijen en las preguntas y ustedes digan, ¿saben qué? Para mí esta pregunta es crítica. Por ejemplo, el BAMAE en habilidades, veamos. Ya, por ejemplo, en habilidades, la pregunta 10 es, ¿uso frecuentemente el diccionario cuando conozco una palabra? Alguien puede haber puesto falso, ¿ya? ¿Eso qué significa? Que si yo conozco una palabra, no voy a utilizar el diccionario, es decir, todo lo contrario. Entonces, de ahí en adelante, alguien perfectamente podría decir, es que esa es mi fortaleza. Mi fortaleza es que yo tengo un gran léxico, es decir, un vocabulario amplio. Por lo tanto, y eso a mí me sirve mucho porque no, en general los textos yo los entiendo sin tener que recurrir a Google, sin tener que recurrir a, a un diccionario. Esa es mi fortaleza, tengo un buen léxico, en base a una única pregunta. Hoy día otra persona perfectamente podría reunir 3 o 4 preguntas que hacen referencia a toma de apuntes y decir, esa es mi debilidad. Siempre me ha costado tomar apuntes. En general, yo hasta la fecha siempre me he vanagloriado de que no necesito tomar apuntes, pero a mí me han advertido mucho que tomar apuntes es crítico en la universidad. Y de hecho lo es. Una de las peores formas de estudiar es con los apuntes de alguien más. ¿Por qué? Porque los apuntes son idiosincráticos, es decir, dependen de la subjetividad de un grupo, en este caso de un individuo. O lo que es lo mismo, los apuntes típicamente los entiende uno. Entonces, una persona toma apuntes dependiendo de sus intereses, de sus falencias, de sus fortalezas, y por lo tanto, por ejemplo, cosas que ya sabe, quizás no las va a notar en los apuntes. Y quizás omitió una explicación súper compleja que para uno, como receptor de esos apuntes, era necesaria, pero uno jamás se va a enterar de que eso estuvo en la clase. Por eso siempre es crítico tomar los propios apuntes, pero por eso depende de uno. ¿Ya? Así que respondiendo a la pregunta de Rocío, va en cada uno definir qué son fortalezas y qué son debilidades. Los resultados de los cuestionarios son una ayuda para que ustedes se ordenen para expresar sus fortalezas y sus debilidades. Y sí, me preguntan, en la parte de descripción, ¿debo describir el porqué de cada una de las debilidades y fortalezas? Sí. Si alguien pone como descripción, toma de apuntes, pésimo, porque eso no describe nada. Si alguien pone, debilidad, mi toma de apuntes,
es una debilidad porque si bien yo creo que tomo buenos apuntes, me demoro mucho en tomar apuntes y me cuesta traducir las expresiones del profesor o la profesora a fórmulas verbales que sean cortas y propias. Típicamente anoto de manera literal. Entonces eso, en primer lugar, hace que me demore en tomar apuntes y en segundo lugar, hace que pierda un paso súper importante que es traducir y codificar inmediatamente in situ, en el momento, a la información que manejo yo. Así que sí, en la parte de descripción hay que hacer una descripción que sea suficientemente detallada de las fortalezas y de las debilidades. Ya. ¿Alguna otra pregunta respecto de la actividad? Son 3 de cada una. 3 fortalezas, 3 debilidades. Profe, Dígame. cuando haga o sea, el lacra de nuevo se lo mando, o sea, lo tengo que hacer nomás de nuevo por por el aula y se lo Exacto, mando. el mismo link. Ya, Eso es hacerlo o no. ya. Débora pregunta si tienen que ser 3 del Acre y 3 del Bamae. No. Pero sí deben haber por lo menos una de cada uno. Pueden ser 3 fortalezas del Bamae, 2 debilidades del Bamae y una debilidad del Acre. Pero sí, al menos una de las fortalezas o al menos una de las debilidades tiene que ser del otro cuestionario. Ya. Bien, pues, damas y caballeros, chicos y chicas, si no hay más preguntas, teniendo en cuenta que ya van a ser las 4 de la tarde, vamos a quedar hasta acá. Ya, espero que les haya De las 10. servido la clase. Cualquier duda que aparezca la pueden plantear en el foro. No se olviden, Francisca y Polet, de indicarme cuando hayan respondido los cuestionarios que faltan para yo procesarlos de nuevo. Y bien, pues vamos a ver si es que el próximo martes soy solamente una cabeza flotante. ¿Ok? Ya. Bien, pues, quedamos hasta acá. Cuídense, Un gusto profe. verlos y verlas y nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Cuídese. Chao, Chao, profe. chao, chao, chao. Chao. Chao, cabros. Chao. Y eso. Ah.